Exactamente, mira. Nada más ¿Llegamos ahí? Bien, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos en este martes lluvioso de este julio, día 9 de julio, que nos agarró un buen tormentón por ahí. Estamos en Iztacalco nuevamente y estamos aquí no solo con Don Ángel, Petronilo Guerrero Osorio, Osorio Serpidor. nuestro ya anfitrión acostumbrado en Iztacalco, sino que ahora nos acompaña aquí otro compañero de aquí también de Iztacalco, de Morena, el doctor Juan Contreras Monroy. El doctor es homeópata, ya lo comprometimos a que pueda él más adelante darnos una plática precisamente sobre homeopatía, claro que es sí. un tema importante, que podamos conocer pues estas medicamentos que creo que son bastante buenos alternativamente para no tener luego tantos conflictos con la medicina alópata, ¿verdad? Exactamente. Pero pues ya eso, como decía un comercial, creo que era cuando Salinas de Gortari, que salía en la televisión, que decían una señora gordita, una artista, eso ya es otra historia, ¿no, Juan? Perfecto. Entonces hoy nos vamos a abocar a seguir con la línea un poco de cómo participó Juan, el doctor Juan, vecino aquí de la colonia Tlacotal. ¿Cómo empezó él en estos andares de Morena? ¿Cómo él participó en la fundación? Y que nos platique un poquito, por favor, Juan. Claro que sí, buenas tardes a todos los que posiblemente nos vean. La idea, a lo mejor para hacerlo de una manera muy sintética, sería ver el inicio de mi participación en Morena, porque la participación en la lucha es muy antigua. De hecho, yo soy generación del 68, yo estudié en la UNAM, entré a la UNAM en el 67 y el 68 surge el movimiento y a partir de ahí se construye en muchos jóvenes una manera diferente de ver el mundo. Entonces, a partir de ahí ya vengo dándole seguimiento, estuve participando en la lucha sindical, participé también apoyando a Cárdenas en todo ese movimiento, pero no desde el PRD, sino desde el sindicalismo. Participando en la colonia, yo vivía en aquel tiempo en el centro. Después viene el movimiento de Andrés Manuel, viene todo lo que es el fraude del 2006. En el 2006 estuvimos participando en las tiendas de Reforma, en donde estuvo todo el movimiento ahí por varios meses. Y acabándose ahí, nosotros empezamos a hacer lo que se llamó el Círculo de Estudios del Centro Histórico. Ahí empezamos, fue en el más o menos como por enero del 2006, porque fue, no, el 2007, porque la elección fue en el 2006. Y entonces empezamos a hacer un círculo de estudios ahí en el centro histórico, ahí junto al Metro Allende, prácticamente Allende 53, ahí estuvimos como 5 años haciendo conferencias. Ahí participaron mucho Martí Bartel, todos los conocidos del movimiento de aquel tiempo. Después de ahí yo me cambié de casa porque vivía en el centro, me vine a la Tlacotal, fue en el 2008. Y en la Tlacotal, pues yo no conocía a nadie más que a la hija de la señora, de la maestra Consuelo, la esposa de Genaro Vázquez, que fue mi compañera en la escuela. Y entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no hacemos un círculo de estudios aquí en la colonia? Y empezamos haciendo un círculo de estudios en donde participó la maestra y varios vecinos de por aquí. Y ahí empezamos a hacer nuestro círculo de estudios. Pero cuando empezó ya en el 2013, que empezó todo el movimiento, ya que se dijo que ya no iba a ser movimiento, que quería ser partido, y que entonces le preguntaron a la gente si quería que fuéramos partido, empecé a participar yo con el señor Angelito Pérez, que estaba aquí en la colonia, ¿cómo se llama? Esta ciudad. En la colonia Iztaccíhuatl.
él nos invitó a participar en el, comité, en el primer comité para competir. En aquel tiempo se hicieron dos planillas, la de Felipe de la Cruz, en donde estaba Carlos Guerrero y todos ellos, y yo que participé con una planilla que presentó Cintia el señor Ángel y varios compañeros. Como en esa ocasión ya todo estaba, yo digo, planchado, pues prácticamente no hubo posibilidades de tener siquiera votación, porque fue demasiado rápido y eso se gestó con mucha velocidad. Entonces, pero a partir de ahí yo empecé a participar ya con lo que empezó a hacer el comité, porque de ahí fue la elección y empezaron a hacerse las reuniones ahí en Sur 2, la casa de un doctor. Y en esa casa del doctor empezamos a participar y ahí empezó a llegar, cuando empezamos éramos, no sé, 8 o 10 gentes. Iba Felipe, iba Carlos Guerrero, iban varios compañeros, pero cuando ya empezaron a ver todo ese proceso de elecciones para el 2015, entonces fue cuando se convirtió todo en un evento en donde llegaban 50, 60 gentes. Y precisamente la güera que iba pasando ahorita que nos veíamos, esa güera, Lili Trejo, empezó a participar ahí junto con Areli y otras chicas que también empezaron a participar. Pero en ese tiempo ya había un buen trabajo en ese comité, que era el comité de Felipe, ¿sí? Y empezaron todos los procesos de las elecciones. En ese tiempo iba Citlali, iban varios compañeros del Oriental, varios compañeros muy queridos, muy luchadores, y estaba el señor Elpidio, por ejemplo, estaba el señor Angelito, mucha gente muy de lucha, muy reconocida, ¿sí? Y en ese tiempo también fue cuando empezaron las elecciones y quedó Felipe como candidato, primero electo al interior de Moreno y después ya participó en la elección. Y entonces también participó la compañera Citlali. Yo recuerdo que cuando estábamos viendo quiénes querían ser candidatos para la elección, con decirte que iba Citlali nada más, iba una doctora Elena, y la verdad, nadie quería, porque decíamos, es que yo no tengo tiempo, Citlali, le dijimos, Citlali, tú eres la más joven, tú participas, porque estaba la doctora Clotilde, estaba la doctora Elena, y ninguna de las dos podía. Entonces Citlali le dijo, bueno, pues yo le entro. Y no vas a creer, pero ganó. Claro que hizo un buen trabajo en su colonia, yo digo que participamos todos los que estábamos en ese comité, y yo creo que gracias a eso empezó un buen trabajo en la colonia. Yo recuerdo que era muy conflictivo, porque en aquel tiempo el PRD estaba Elizabeth, estaba Carlos, su esposo, y no, para pegar carteles era todo un lío, nos andaban persiguiendo, no querían que nosotros participáramos, nos quitaban los carteles, bueno, todo un show, ¿no? Entonces, así es como nosotros empezamos a trabajar aquí en la colonia, hicimos varios comités, empezamos a participar. Como soy homeópata, empecé a poner una mesa de afiliación, dando servicio de medir la presión y todo ese tipo de cosas. Y la gente, aquí también, en el mercado, ¿no? hasta en el mercado, en este mercado de la Juventino estuve como 2 meses afiliando, y la mayoría del tiempo lo hacían en el mercado de la Tlacotal. Entonces así es como empezamos a tocar puertas ahí todos los vecinos de la Tlacotal, que es una colonia grande, y a partir de ese proceso, después de ahí nos fuimos a Sur 22, Sur 2, allá pegado a Zaragoza, y ahí fue cuando ya llegó, ya había, estaba todo el proceso más efervesciente, y fue cuando llegó el hijo de Andrés Manuel, junto con Martí Batres, y fue cuando conocimos a Benito Baena, porque llegaron y nos dijeron, ¿saben qué? Todo lo que estaba como comités vecinales, delegacionales, todo eso se anula.
Y ahora el que va a quedar ahí como coordinador va a ser el señor Benito Baena. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué si el estatuto dice que los comités delegacionales y los comités seccionales de base, eso es lo que dice el estatuto? Pues el que no le guste, hay muchos partidos. Así Bueno. nos dijeron, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, desde mi punto de vista, es como empezó. A imponerse, ¿no sería, Juan? A Deja- imponerse una ley Deja de, o un deja de, criterio, ¿no? deja de eso de imponerse, más bien empezó porque el trabajo de base, el trabajo de los militantes, empezó a diluirse, Claro. ¿sí? Ya nada más Se había dejó al alguien margen, ¿no? al margen, porque entonces ya nada más nos reuníamos y entonces llegaba Benito, se ponía a leer el periódico, las asambleas en donde se discutía, se hacían propuestas, se veía cómo se organizaba el trabajo, dejó de hacerse. Entonces yo dije, no, pues esto no tiene ningún sentido. Claro. ¿No? Y en verdad yo creo que ahí es donde empezó prácticamente Morena a dejar A desdibujarse, diría yo. a dejar de respetar lo que significa Claro. la militancia que fundó el partido. Claro. ¿No? Entonces yo veo así un poco el panorama a partir de ese momento. Y yo creo que, porque desde ahí, nosotros seguimos haciendo, teníamos nuestro comité ahí en Tlacotal, siempre nos hemos reunido ahí en el comedor, donde nosotros vivimos. De hecho, ahí, a partir de esa fecha, empezamos a hacer lo que se llamó la coordinadora de comités de base. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que los comités de las diferentes colonias que querían participar con nosotros íbamos ahí y organizábamos el trabajo, porque en el delegacional ya no se hacía, ya ni existía el delegacional como tal, simplemente era como una asamblea que se reunía pero sin ningún fundamento Militar. estatutario. No, fundamento estatutario, porque de hecho había desaparecido. Los que íbamos ahí éramos puros militantes. ¿No? Okay. Entonces, así es como yo veo que empezó todo este proceso, nosotros participamos en él y a partir de ahí fue como que se perdió la brújula de lo que significaba Morena y el trabajo de los militantes. Yo no digo que no tenga razón Andrés Manuel en abrir el partido a toda la comunidad, pero lo que yo digo es que un partido que no tiene una base comprometida, que esté trabajando permanentemente, tratando de convencer a todos los demás vecinos de que el proyecto de Morena o de la 4T es fundamental, no funciona. ¿No? Yo digo que Andrés Manuel tiene todo el prestigio y el poder de convocatoria que tiene porque ha hecho cosas muy impresionantes, pero el partido prácticamente no existe. Hay una estructura ahí que es la estructura de los que están en los puestos de dirección, que sería la gente del partido, y los que están en los puestos de gobierno, que de alguna manera, pues a ellos les dejan la responsabilidad de hacer el trabajo político. Por ejemplo, en esta elección, ¿quién era el responsable de hacer el trabajo político aquí en la alcaldía? Quintero. Él era autoridad, no podía ser el responsable del trabajo político del partido porque él era autoridad. Y sin embargo, yo digo que ahí es donde se empezaron a crear todos estos procesos que crean confusión, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo el que está gobernando va a estar dirigiendo el partido? Bueno, yo diría confusión y conflicto, ¿no? También, porque entonces empezaron a haber ya muchos intereses, siempre, muchos intereses en donde yo voy a participar, pero que me va a tocar. ¿No? Claro. Entonces yo así es como puedo comentar así brevemente lo que mi participación y lo que yo veo del partido en este momento. Pues muy bien, Juan, gracias. Fíjate que también, bueno, recuerdo a todas, a todos, estamos transmitiendo, bueno, ahorita hicimos la grabación, luego lo subo a YouTube y a Facebook. Pero recuerden, es nuestro canal en YouTube, SIC Tertulias, y la página donde normalmente transmitimos en Facebook, SIC Diagonal Tertulias.
Entonces recuerdo, por si no lo saben algunas personas, mi nombre es Angélica de la Cruz y estamos abordando aquí pues esta trayectoria de Morena en Iztacalco, cómo ha ido. Hoy no dejamos hablar a don Ángel, ya le vamos a dar la palabra, pero sí le quiero comentar aquí al compañero, que es nuestra nueva participación en este canal, a Juan. ¿Cómo ve? Digo, ahorita pues acabamos de pasar este proceso electoral y bueno, el triunfo rotundo o apabullante, aplastante de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero él, ¿cómo ve estas decisiones en el caso del gabinete de la doctora Claudia? Diríamos más puntualmente, aparte de los aparte de la primera exhibición del gabinete, ¿cómo ve desde su perspectiva él de militancia en Morena, aquí en Iztacalco, cómo ve pues el nombramiento de el afamado Mario Moreno En educación. en educación? Mario En Delgado. educación, Mario Delgado. Delgado. ¿Cómo le dije? Mario Moreno. Mario Moreno, bueno, es que me acordé de Mario Delgado. Cantinflas. Mario Delgado Carrillo. Y bueno, no es que sea muy cómico Mario Delgado, al contrario, pero sí me acordé de pronto, se me vino el Mario Moreno a la mente. No, Mario Delgado, ¿verdad? ¿Cómo ves, Juan, esta decisión de la doctora? Te lo comento desde mi ignorancia, que tengo yo como que un poco el entendido que los países que son muy, diríamos, interesados en sus juventudes, en sus niños, tú que eres un profesionista, que pues ven a la niñez como un tesoro, ¿verdad? Para el progreso, para el futuro de las generaciones del mismo país, del desarrollo de todo, se ponga un personaje como Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué opinas? Y ya después don Ángel también que nos diga qué opina, ¿verdad? Porque a lo mejor yo como no entiendo mucho de educación, pues a lo mejor digo, no, pues está muy mal, pero él qué opinión tiene al respecto. Por favor, Juan. Claro, mira, nada más te voy a pedir, ¿por qué no le damos la palabra al señor Angelito para que también él participe y luego yo te doy un comentario si quieres? Bueno, entonces empezamos Con el señor Angelito. por don Ángel, a ver qué nos dice don Ángel. Sí, Bueno, desde Mario. El nombramiento de Mario Delgado Carrillo. Acuérdese de hablar fuerte. El nombramiento de Mario Delgado Carrillo como secretario de Educación Pública parte de que él ya había desempeñado esa secretaría aquí en el gobierno de la ciudad con Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno. Esa pienso que es una de las razones por las que se le nombró para ese cargo. Por otra, como tuvo bien desempeño como presidente nacional del Morena, pues se le consideró, se le nombró para ese cargo por el buen desempeño que tuvo como dirigente y haber logrado casi todos los gobernadores, que son como 20 o 21, 22, por el gran desempeño que tuvo, que le encargó, para mí, que le encargó el señor presidente. Claro. Porque no hay que olvidar que había otro candidato que participó, que ganó las dos primeras encuestas. La tercera ya no la ganó. Por ahí hay algo extraño, raro, ¿no? Que fue Porfirio Muñoz Ledo. Pero pues Porfirio Muñoz Ledo no era tan blando, acomodaticio, no era una persona
operable o manejable, entonces se le hizo un lado y se le apoyó Mario Carreño, Delgado. Por eso tiene esas consecuencias de los cargos que se desempeñó antes, el buen desempeño que hizo como presidente del partido, aunque no no hubiera sido así, digamos, porque ella había perdido las dos encuestas, había ganado Porfirio, pero pues desde arriba el señor presidente lo apoyó para que fuera él, y como nada se mueve dentro del partido si el señor presidente no lo autoriza, en mi opinión, entonces pues las cosas se hacen como él decide, a grandes rasgos, mi opinión. Pues ahora Juan, a ver qué nos dice. Muy bien. Mira, en efecto, yo creo que el cargo que le dieron a Delgado es un premio, porque en efecto es un tipo que logró que Morena obtuviera casi, tenemos 22 o 23 gobernaturas, y se recuperó el trabajo que se hizo en la Ciudad de México, rescatando algunas alcaldías que se habían perdido. Bajo esa perspectiva, yo digo que ese fue como el premio que se le dio. Pero viéndolo desde el punto de vista, propiamente, ese es el punto de vista político. Pero desde el punto de vista educativo, yo creo que para empezar, es, como decía uno de sus críticos, es un profesionista que sale del, ¿cómo se llama esto? Donde salen todos los de derecha, esta escuela, el ITAM. Itamista. ¿No? Es itamista. Entonces, yo digo, una formación de una persona que viene de esa escuela neoliberal, ¿no? Evidentemente que no tiene una perspectiva humanista. Y no solo humanista, sino una educación verdaderamente seria. ¿Por qué? Porque ahí son escuelas privadas en donde lo que dinero. Dinero y relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la educación es un tema demasiado importante como para que una persona muy pragmática, porque se nota mucho en su comportamiento, en la elección de los cuadros que puso, por ejemplo, el de este bailarín que está ahorita de candidato, que está siendo impugnado, Meyer, evidentemente que pues algo tuvo que ver él en esa elección, ¿no? Porque ya Ciclán le dijo, no, yo no metí las manos en eso, ¿no? Pero entonces quiere decir que ahí estuvo Mario Delgado. Claro. Entonces, una persona que es muy pragmática, que no tiene una formación profunda, humanista. Como de corporativismo empresarial, ¿no? Es su visión. Más o menos, o no solamente corporativismo, que sería ya un aspecto a lo mejor muy definido, sino más bien una persona que no percibe la complejidad de lo que significa el proceso educativo, ¿sí? O sea, el proceso en donde tú estás formando las nuevas generaciones, claro, de lo que va a ser el México de 10 años o 20 años. Pero no solamente eso, en una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo, en donde los niños agarran el celular y ya no leen los libros, ya no tienen otro tipo de contacto con el mundo social, están metidos en un mundo que sea un mundo virtual. Entonces, yo creo que la complejidad de la sociedad contemporánea y la complejidad de cómo educar a esas nuevas generaciones, pues es muy difícil que un tipo que tiene una mentalidad pragmática lo comprenda. Entonces yo diría, la elección como premio, pues yo creo que es un buen premio, pero para que nosotros veamos, de entrada, él fue el que junto con Peña Nieto las reformas apoyaron las reformas en educación de Peña Nieto. Tú dices, un tipo que votó en ese sentido y ahora quiere ser el que dirija nuevamente la educación, tú dices, pues va a estar muy difícil, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi opinión. Yo creo que no es una persona apta. Yo creo que podría haber estado mejor en otro puesto, a lo mejor, no sé. Otro premio, a lo mejor igual de grande o más grande, pero no la educación, pero no diría la educación. Yo también diría lo mismo. Creo que es la joya de la corona la educación de cualquier cultura y debería de cuidarse y protegerse mucho esa formación desde preescolar y para arriba, porque son los primeros años donde puede haber principios, valores, conciencia que se le puede
acercar a Sobre a todo, las sí, futuras generaciones. sobre todo la comprensión de la complejidad de la educación, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo moderno occidental, los países más avanzados en educación, por ejemplo Finlandia, los niños no tienen ninguna tarea, Claro, ¿sí? No les hacen exámenes hasta que entran a la profesional. sí. Y aquí, sin embargo, por ejemplo, siguen promoviendo el examen que se hace a nivel internacional, en donde lo único que te evalúan es matemáticas, lenguaje y no se acuerdo qué otra cosa. Tú dices, ¿para qué queremos un tipo que sabe muchas matemáticas, que a lo mejor tienes un buen discurso, pero no tiene los valores que la sociedad necesita para avanzar? Eso es muy Así es. importante. Entonces, por eso yo creo que no es lo más sano, pero ya está decidido y yo creo que pues no tenemos ninguna oportunidad, ni los militantes ni la sociedad, de decir, ¿saben qué? No queremos que ese señor esté ahí, denle otro premio. Y ahí va precisamente lo que se me ocurrió antes de que lo dijeras, la pregunta que les quiero hacer a los dos en ese sentido.